Juanita, ¿por qué este medio se llama La Silla Vacía? Bueno, se llama La Silla Vacía porque en Colombia el concepto de la silla vacía tiene una connotación política a partir de un episodio que ocurrió cuando en las negociaciones de paz con la guerrilla en el 2000, en donde las FARC le dejaron la silla vacía al presidente el día de la inauguración y después, como 4 años después, se debatió en el Congreso una ley para que los políticos que tenían vínculos con los paramilitares no pudieran ser reemplazados en sus curules una vez eran investigados por los vínculos con los grupos armados, y eso se llamó la ley de la silla vacía. Y después los indígenas hicieron una marcha muy grande para encontrarse con Uribe y debatir problemas que tenían de tierras, y Uribe no llegó y le dejaron la silla vacía. Entonces pensamos que la silla vacía, que el poder en Colombia siempre pasa por una silla vacía, pero que también podíamos jugar con el concepto de que hay una silla vacía para ser ocupada por un nuevo tipo de periodismo, por un nuevo tipo de ciudadano, y de ahí surgió el nombre. ¿Y cómo trabajan acá? ¿Cómo es la organización? Bueno, somos 8 personas, 4 periodistas. Todos los lunes definimos una agenda de noticias para la semana que los ponemos en este tablero. Cada uno se compromete a hacer 2 historias o 3 historias. Y obviamente a lo largo de la semana, si hay una coyuntura, pues cambiamos la historia, pero hacemos 2 historias diarias y publicamos 4 confidenciales, y hacemos un seguimiento continuo en Twitter para agregar contenido de otros medios, y hacemos seguimientos en vivo muchas veces vía Twitter cuando hay alguna audiencia importante en los juzgados o en el Congreso, y yo edito todas las historias y básicamente eso es lo que hacemos. Esta silla vacía que está dejada también para el ciudadano, como decís vos, ¿el ciudadano se lo apropia a partir de Internet? ¿Participa, produce? Pues me parece que hay todo tipo de usuarios. Hay unos usuarios que son súper activos, en donde ponen comentarios a todas las notas. Si hacemos la invitación a una película, van a ver a la película. Si hacemos decimos manden sus caricaturas sobre tal cosa, las mandan, ¿no? Hay diferentes niveles de actividad, pero hicimos un recaudo, una jornada de donación con los usuarios, y la mitad de los que nos donaron plata nunca habían participado en ningún comentario, nunca habían hecho nada, y sin embargo son súper fieles seguidores de la silla hasta el punto que nos dieron plata. Entonces yo creo que hay, como en la vida, digamos, offline, que hay una gente que está muy comprometida pero no participa activamente, y hay otros que sí les encanta estar interactuando todo el tiempo con los otros usuarios y con la información. ¿Vos crees que el ciudadano cree más en un sitio como el de ustedes a partir de Internet que en los medios tradicionales o las empresas multimediáticas? Yo creo que depende mucho del contenido. O sea, creo que inicialmente las marcas reconocidas generan más credibilidad que una marca nueva, pero creo que a medida que ven un trabajo consistente y continuo, y sobre todo que sienten que del otro lado hay alguien que realmente les responde, ellos van sintiendo que pertenecen a una comunidad, cosa que normalmente no sienten en los medios tradicionales, donde hay como una autoimportancia y no hay como quien se comunique del otro lado. Yo siento que en La Silla nosotros hemos logrado construir una comunidad de personas muy fieles a La Silla, que les encanta el proyecto, que nos defienden. O sea, una vez yo cometí un error gigantesco y todo el mundo salió a defenderme. O sea, era una cosa que uno siente que es un vínculo que va más allá de lo intelectual, y eso pues es muy chévere. ¿Cómo es el vínculo del ciudadano con la información a partir de Internet? Yo creo que, a diferencia de los medios tradicionales, en donde el ciudadano llega y recibe de manera pasiva la información, en Internet hay una relación mucho más activa, no solo en la búsqueda de la información, en que el ciudadano es el que dirige la búsqueda y decide qué lee y qué no lee, sino en la forma como interactúa con la misma información. Yo siempre he pensado que los usuarios en Internet son como reemplazan al editor. Entonces nosotros publicamos una historia, y entonces si tenemos un error ahí mismo, nosotros publicamos la historia, a los 5 minutos entramos a ver si cometimos algún error, porque si hay un error de ortografía, de nombre o algo así, ya alguien se dio cuenta. Creo que también le dan a uno nuevos ángulos para historias. Dice, no, como que la historia no es esta, sino era esta otra. Le dan a uno más información. Es como que las historias no terminan con la publicación, sino que son más circulares y tienen una vida propia más allá de su publicación. Entonces, y los postean en Facebook y los recomiendan en Twitter, y
Si uno pone un documento, nosotros tratamos de poner mucha información abierta, entonces ese documento después lo utilizan en un derecho a petición. O sea, hay como un uso mucho más personalizado y mucho más activo de la información, creo yo. ¿Ustedes toman elementos o producciones de los ciudadanos? Nosotros tenemos una sección que se llama la zona de usuarios, en donde los usuarios que quieren escribir artículos informativos, no de opinión, entran en un proceso de edición con una editora de audiencia, en donde la editora los edita, les recomiendan los ángulos, les dice que verifiquen ciertos datos y después lo publican. Pero por otro lado, como el 30% de nuestras historias vienen de los usuarios, de ideas de los usuarios que nos mandan un dato y dicen investiguen a ver qué pasó. Entonces ahí hay también como otro nivel de relación con usuarios muchas veces anónimos y hay veces hacemos historias en donde la reportería la hacemos conjuntamente con los usuarios. Cuando las elecciones pasadas que Santos le ganó a Mockus por una distancia bastante grande, mucha gente pensó que había habido fraude porque había unos talonarios tachados y entonces nosotros conectamos a 100 usuarios que nos ayudaron a revisar las mesas de votación y encontrar como los talonarios sospechosos y ya esos sospechosos los revisamos nosotros, hablamos con expertos y nos dimos cuenta que no había habido fraude, pero fue una experiencia colaborativa muy interesante y hemos hecho ese tipo de experimentos con otras historias también, unas funcionan y otras no. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el caso Mockus? En términos de internet, o sea, yo creo que la gente piensa que no, Mockus ganó en Facebook, pero no ganó en la realidad, pero yo lo que creo es que si no hubiera sido por esos movimientos en las redes sociales, hubiera sacado muchos menos votos. O sea, Mockus la vez pasada que se había lanzado había sacado 42.000 votos y esta vez sacó 3 millones. Y yo creo que eso fue exclusivamente gracias a que su discurso se conectó como con una generación totalmente cibernética en donde se potenció muchísimo esa participación. Lo que pasa es que yo creo que había otros problemas, digamos, en la vida real, que ellos no supieron canalizar toda esa energía. Ellos, aunque todos esos jóvenes salieron a votar, yo no creo que se hayan quedado como nos hemos en Facebook nomás ese día chateando, sino que yo creo que toda esa gente salió a votar, pero había unos problemas logísticos de transporte en las regiones para ir a votar. Creo que en todo caso fue un movimiento demasiado urbano y la campaña no hizo un esfuerzo por salir a la zona rural. Y obviamente Uribe utilizó toda la institucionalidad, la puso al servicio de Santos, manipuló los programas sociales, los subsidios y todo eso obviamente hizo que la diferencia a favor de Santos fuera mucho mayor. Creo que también Mockus tuvo muchos errores al final de la campaña en donde, unido a que estaba enfermo, se mostraba demasiado inseguro sobre diferentes temas y la gente, me parece en un contexto de conflicto como el colombiano, comienza a sentir que es mejor irse a lo seguro y no irse por un tipo excéntrico, que además pareciera no estar totalmente en control. Creo que fue una conjunción de cosas, pero yo sí creo que la tecnología le ayudó muchísimo a perder por menos votos. ¿Cómo ves que se mantiene el sentido de comunidad o de lo público en Internet, que es una plataforma que está atravesada por lo mercantil, por lo comercial? Bueno, yo no creo que lo comercial sea necesariamente excluyente de lo público. Yo creo que Internet se parece mucho al mundo real, en donde tú tienes unos espacios públicos, en donde también hay cosas comerciales y eso no le quita el carácter de lo público al espacio. Ahora, creo que hay muchos más espacios no mercantilizados en Internet que en la vida real. Entonces, pues, me parece que eso todavía sigue siendo chévere Internet y supongo que eso no va a durar así durante tanto tiempo y que hay que aprovecharlo mientras dure, pues. ¿Cómo ves la relación de la plaza pública y la participación en el mundo físico y la participación en el mundo virtual, ¿no? Y esta plaza virtual que se realiza a través de Internet y de los nuevos medios? Sí, yo tiendo a pensar que la gente en Internet no es demasiado diferente a la gente en el mundo offline. Creo que siempre es una minoría la que participa y creo que obviamente es mucho más fácil el hacktivism, ¿no? De firmar una petición en Internet que ir y poner la carta en el correo o ir con una pancarta a marchar enfrente de la plaza pública. Pero creo que como nuestras relaciones cada vez son más virtuales, pues ese tipo de participación en el ciberespacio comienza a tener unos efectos muy relevantes que en determinados momentos se pueden desbordar y salir a la calle. Me parece que lo que pasó en el Medio Oriente es una señal
de eso, que obviamente si se te quedas solo en el mundo virtual, pues no tiene un efecto, pero yo creo que ahí arranca y ahí es donde se canaliza la emoción y eso se puede traducir en acciones concretas en el mundo real. ¿Vos qué rol crees que tuvo Twitter y Facebook en la primavera árabe? Pues yo no he estudiado el tema, pero de lo que he leído, me parece que es mucho menor de lo que quisieron mostrar los gringos, pero creo que tuvo un efecto interesante de conectar gente, de potenciar los contactos, la emoción. Creo que también tuvo un efecto indeseado y es que las fuerzas de seguridad represivas pudieron ubicar mucho más rápido a los activistas y meterlos a la cárcel y todas sus conexiones, porque obviamente toda la huella de uno en lo digital es mucho más rastreable que en el mundo físico. Entonces creo que estas tecnologías así como ayudan a potenciar los contactos, a potenciar la organización y ayudar a tener una organización mucho más descentralizada, también se pueden volver más vulnerables a los activistas porque a través de la tecnología los pueden ubicar. ¿Vos crees que cualquiera puede ser periodista? Yo creo que cualquiera puede dar una información en un momento dado, o sea, creo que si estás pues en el tren donde ponen una bomba, obviamente tú tomas una foto y la mandas y creo que en esa medida, por un instante, eres reportero. Yo creo que lo que no puede hacer todo el mundo es el periodismo investigativo de cotejo de fuentes, de verificación de datos, de buscar información que nadie quiere dar y yo creo que es a eso que los periodistas se deberían dedicar. Yo creo que la labor de ser intermediarios entre el poder y el público sí es una función que cada vez va a desaparecer más porque los poderosos prefieren cada vez más una interlocución directa con el público a través de Twitter y no hacer pues ruedas de prensa y que el periodista traduzca. Entonces esa labor, digamos, de transmisor del periodista intermediario, yo creo que va a desaparecer como muchos otros intermediarios que han desaparecido gracias a Internet. ¿Qué pasa con la sobreinformación? En Internet todo tiene la misma jerarquía. ¿Cómo ves vos el vínculo con la información pública o política o periodística? Sí, yo creo que ese problema de la sobreinformación es un problema más de los países más desarrollados, o sea, creo que ese es un problema que tienes en Estados Unidos y que el reto es cómo desenterrar la información que alguien quiere enterrar con una abundancia de otra información. Yo creo que en países como Colombia ese no es un problema, yo creo que sigue habiendo una falta de información absoluta y creo que, pues que en los países del primer mundo para eso los agregadores de contenido son excelentes porque ayudan como a desenterrar y a clasificar y a priorizar la información. Yo creo que en países menos desarrollados el problema sigue siendo una ausencia de información y ahí pues yo creo que la labor de los periodistas sigue siendo fundamental. ¿Cómo es el mapa de medios en Colombia? ¿De medios tradicionales o De en todo. general? Bueno, pues hay un medio grande que es El Tiempo, impreso, y El Espectador, que es más pequeño, pero también tiene una pretensión nacional. Hay dos cadenas grandes de televisión. En general, hay una revista importante que es la revista Semana, y hay una cantidad de emisoras comunitarias y de medios regionales que están casi todos conectados a través de una agencia de prensa que se llama Colprensa, entonces hay una uniformidad en la información bastante grande a nivel regional porque es todo lo que produce Colprensa y a nivel nacional hay una reverencia bastante grande al poder, entonces los titulares, los ángulos de las historias terminan en general, claro, con grandes excepciones y hay unos periodistas maravillosos en los medios tradicionales también, pero en general hay una uniformidad y un consenso, pues como ese consenso prefabricado del que hablaba Chomsky, yo creo que aquí en Colombia es bastante notorio, también porque los medios casi todos pertenecen a los mismos grupos económicos, pertenecen a 2 o 4 grupos económicos y que comparten no solo unos mismos intereses económicos, sino una misma visión de la sociedad. ¿Cómo cambió el mapa de medios a partir de Internet y las tecnologías digitales? Pues yo creo que ha ido cambiando lentamente en Colombia. Yo creo que el mayor cambio es Twitter, porque creo que Twitter sí rompe el consenso prefabricado de los medios tradicionales de comunicación y entran informaciones que los medios ya no pueden obviar o evitar. Pero todavía en Internet, aunque hay nuevos medios como La Silla o como Verdad Abierta, que me parece que
que se convierte en una fuente fundamental de otro tipo de información, digamos, en el caso de Verdad Abierta sobre el conflicto armado y en el caso de La Silla sobre la política. En todo caso, en Internet la gente sigue mirando mayoritariamente las páginas web de los medios tradicionales, entonces Internet se ha vuelto como un reemplazo más por temas económicos que porque haya una gran apertura de voces. Creo que en Twitter sí creo que surgen otras, a veces como otras visiones, y creo que lo que sí cambia mucho es la forma como la gente joven se relaciona con la información, que cada vez más es a través de Facebook, lo que le recomiendan los amigos, la primera página cada vez pierde importancia. Y yo creo que cada vez más va a haber más medios como La Silla sobre diferentes temas, porque la gente se da cuenta que es posible y que a pesar de que haya como esos grandes monopolios, hay formas de romperle el quiebre. Creo que el reto sigue siendo el modelo económico, que me parece que no está totalmente descifrado. ¿Cómo ves que cambia el mapa en Sudamérica a partir de Internet? Yo creo que en Sudamérica pasa un poco lo mismo de Colombia, aunque los medios no están tan concentrados en unas élites, y hay, digamos, pues en Argentina hay una cantidad de medios y eso, pero también van surgiendo unos medios alternativos chiquitos que comienzan como a quitarle un pedacito a los grandes medios, sobre todo con los líderes de opinión. Yo creo que los grandes medios comienzan a perder de manera relativa, no tanto mercado como influencia en los líderes de opinión. Vos trabajaste en el Wall Street Journal. Sí. ¿Cómo fue cambiando tu labor periodística a partir de la introducción de nuevas plataformas, nuevos medios, nuevas tecnologías? Sí, pues yo era como una típica periodista de prensa, como que había trabajado en el Wall Street Journal, en El Tiempo, en Semana, y después de descubrir Internet ya sentí que no quería volver nunca a los impresos, y cada vez que me ofrecían trabajo yo era como, no, ya, o sea, me parece demasiado unidimensional volver al papel. Creo que una vez que uno interactúa con los usuarios y que puedes tener herramientas interactivas y que puedes tener formas narrativas no lineales, es muy difícil volver a la actitud del periodista que cuenta su historia y ya terminó, y no que trate de construir el contenido con los usuarios de otra manera. Entonces, para mí fue una transformación fundamental. Y también yo antes era una cronista, y cada vez me parece que la crónica ya entró en desuso, y me parece que como la búsqueda de la información está guiada por el usuario quiere ir lo más rápido posible a los datos concretos, y entonces cada vez más me interesa más el periodismo más duro y menos literario, y me parece como que ya si me dedico a eso me gustaría escribir es ficción, pero no tanto crónicas. Vos fuiste de las primeras o la primera en revelar conexiones entre políticos y fuerzas paramilitares. ¿Cómo fue tu trabajo en ese momento? ¿Qué medios utilizabas y cómo es ahora también? Bueno, en ese momento lo que pasó fue que Mancuso le dijo a una periodista de la AP que ellos habían financiado el 35% del Congreso. Yo estaba trabajando en la revista Semana, y en Semana, pues mi jefe a Alejandro Santos le pareció que eso era absurdo, que eso era una forma de ufanarse, y yo dije, pues investiguemos a ver si es verdad o no. Y en ese momento yo comencé a trabajar con Claudia López, que era en ese momento una investigadora. Ella se sentó con un equipo de gente muy joven a revisar los resultados electorales y ver si había alguna tipicidad en los resultados, y ubicamos, trabajando juntos, que había unos sitios muy atípicos. Entonces mientras ella hacía eso, yo comencé a viajar a las regiones y a hablar con los políticos de las zonas, que obviamente en las zonas aquí se sabe todo, pero eso nunca se filtra en Bogotá. Entonces yo comencé a hablar y me comencé a enterar del fraude que habían hecho con los jurados de votación, y pues comencé a llamar a los políticos a decirles como, mira, pues tus resultados son atípicos, ¿cómo te lo explicas? Y todos básicamente se lo explicaban diciendo, no, es que el segundo de mi lista es un gran líder en esa región, y yo era como, pero por primera vez todo el pueblo salió a votar, el 100%. O sea, en sitios donde la abstención era del 25%, decían, no, es que generamos mucho interés. Y yo era como, pero pues yo estuve en la zona y la gente decía que ni siquiera hubo campaña, ¿cómo generaste el interés? Si además esa zona estaba completamente dominada por los paramilitares y había un pánico gigantesco. Y entonces, claro, comenzaron a abrirse ahí como unas grietas. Yo en ese momento quería publicar unos mapas mostrando la coincidencia entre la presencia, las masacres de los paramilitares y los resultados electorales atípicos.
A mí Semana no me dejó publicar esa historia. Digamos, el argumento de Alejandro me parecía que tenía cierta validez y era que se podía inferir que estos políticos habían ordenado las masacres, cosa que realmente nosotros no teníamos ninguna evidencia para afirmar eso. Yo lo que quería afirmar era que un producto de esas masacres había sido esa nueva composición electoral. Entonces Alejandro no me dejó publicarlo. Yo le dije, bueno, ¿se lo puedo dar al tiempo? Y me dijo, sí, se lo di al tiempo y el tiempo no quiso publicarlo tampoco. Entonces yo estaba como muy frustrada porque me parecía que era una información vital para la democracia colombiana. Y Claudia, que era la que había hecho esos mapas, entonces realmente hicimos un complot y es que a mí en esa época me invitaban mucho a dar conferencias sobre la cosa política y tal. Entonces yo dije, listo, yo voy, pero a esta reunión donde iban a estar todos los medios, pero se invitan a Claudia López también. Entonces dijeron, bueno, listo, y Claudia fue, mostró los mapas y nosotros estábamos felices porque dijimos, está aquí todo el establecimiento mediático, mañana esto es primera página de todos los periódicos, nadie publicó una palabra, y yo era como, no puede ser. Entonces yo estaba en ese momento terminando de escribir un libro y cuando volví yo le dije a Alejandro, no, yo quiero pasar a internet, déjame manejar internet y yo monto la página en internet, pero la condición es que yo soy tan autónoma en internet como tú eres en la empresa. Y me dijo, bueno, listo. Y mi plan realmente era publicar esos mapas y entonces apenas ya monté semana.com, le di una columna a Claudia López y la primera columna de Claudia era publicando los mapas. Y yo me fui a dormir ese fin de semana muerta del susto porque dije, no, esto es una bomba, no pasó nada. Y yo decía, no, o sea, con Claudia hablábamos, él me decía, no puede ser, o sea, esto es una bomba y no pasa nada. Y realmente solo pasó cuando Juan Manuel Santos, que era el presidente de la U, armó unas listas al Congreso y Gina Parodi, que era amiga de Claudia López y era una política joven, como muy mediática, dijo, no, pues si a mí me meten en esa lista con estos dos tipos que Claudia López ha denunciado en semana.com, yo no entro. Entonces, cuando ella dijo eso, ya todo el mundo fue a mirar los mapas y eso ya se explotó. Pero, digamos, entre todo esto pasaron por ahí 6 meses en el que nosotros habíamos publicado una cantidad de cosas en semana.com y no pasaba nada. Era como una disociación cognitiva, o sea, nadie quería saber de eso. Entonces, pues me parece que gran parte del mérito realmente lo tuvo Claudia López, que hizo la investigación, pero pues yo creo que en Semana, la primera historia, digamos, donde se llamó Parapolítica, la escribí yo y mi editora, que era María Teresa Ronderos, y pues creo que lo que se hizo en semana.com sí fue fundamental, sobre todo para tener el contexto, para cuando ya el país estaba listo para hablar, nosotros teníamos toda la información. ¿Cómo está la investigación hoy sobre los temas de la FARC y los paramilitares? Pues sobre las FARC se sabe muy poco, porque las FARC es una organización muy rural, muy hermética, y después de que ellos secuestraron a Ingrid, los periodistas también nos asustamos mucho porque nos dimos cuenta que realmente había como una vulnerabilidad muy grande de que lo secuestraran a uno también. Y pues nadie quería pasar 11 años en la selva. Entonces, y hay muy pocos analistas que entiendan cómo es la FARC hoy en día. O sea, hay unos analistas desmovilizados de la guerrilla de hace 20 años que siguen hablando desde unos esquemas, me parece a mí un poco desuetos de cómo realmente es la lógica de las FARC. Yo siento que no se conoce lo suficiente porque además es una organización que tiene una capacidad de ajuste y adaptación bastante grande y esos cambios me parece que nadie los ha podido registrar del todo. Y por el lado de las fuerzas militares que sí las conocen mejor, hay como tal interés en propaganda y en retratarlos como unos terroristas y eso que también entonces se pierde como una parte de su naturaleza de organización política y entonces es muy difícil hacer reportería sobre ellos porque hay muy poca información, a pesar de que llevan 40 años ahí. Me imagino que ahora con el proceso de paz pues habrá como una mayor apertura para ir y hacer esas historias. Con los paramilitares me parece que a partir de todos los testimonios en Justicia y Paz pues se ha venido conociendo mucho mejor el perfil. En todo caso los paramilitares eran más urbanos, tenían muchos más nexos con las élites, entonces era un poco más fácil tratar de escudriñar. En todo caso los medios nos quedamos muy cortos en mostrar totalmente la cara que tenían porque de alguna manera como ellos fueron tan funcionales a las élites en los medios hay demasiado rabo de paja y había como demasiada censura, siempre se decía como no, vínculos entre algunos militares y los paramilitares cuando había una cosa a mi modo de ver mucho más sistemática y cosas así que no permitían dar una verdadera noción de lo que estaba pasando.
¿Crees que con Internet hay nuevas formas de denuncia o de posibilidad de mostrar información sobre violencia o sobre temas vinculados a la FARC y a los paramilitares? Pues yo creo que la mayor diferencia es que las fuentes tienen acceso directo a Internet. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en el tiempo cubriendo el proceso de paz, había una gran reticencia en el periódico, por ejemplo, a publicar los comunicados de la guerrilla porque decían, no, estamos siendo amplificadores y no sé qué. Con Internet, pues la guerrilla los pone en Internet y todo el mundo tiene acceso a eso. O las víctimas pueden comenzar a contar sus historias y esas historias entran en el debate público de manera directa. Yo creo que lo que te decía, que me parece que el hecho de que el papel del medio como intermediario desaparezca y que la plataforma de distribución sea de acceso universal, hace que los filtros que ponían los periodistas necesariamente desaparezcan. Y obviamente ya hay como 1000 otras narrativas que van a servir para contar las cosas, pero yo creo que el mayor cambio en esto es que no tienen que pasar por la noción de qué es permisible o no para un editor. Y eso pues es bueno y es malo en otros sentidos, pero en general a mí me parece bueno. ¿Cómo ves que se está comunicando hoy Colombia al resto del mundo? ¿A través de los medios tradicionales o de los medios digitales y páginas periodísticas? La verdad no sé, yo me imagino que cuando alguien vive por fuera y busca información sobre Colombia lo busca a través de Google y depende de que aparezca primero. Yo creo que esta idea de que no hay ninguna jerarquía en Internet no es tan cierta en la práctica, porque yo creo que Google de alguna manera con sus algoritmos sí termina jerarquizando la información y entonces supongo que lo primero que encuentran es la información del tiempo y tal, pero en algunos temas, por ejemplo, la silla vacía siempre sale primeras porque son temas que no cubren los otros medios, entonces depende un poco del contenido y del nivel de profundidad que quiera el usuario.